Bien, vamos a iniciar el acto que organizamos este nuevo año 2019. Como saben, en Blanquerna tenemos desde AMESDE un convenio para que habitualmente se puedan celebrar presentaciones de libros, documentos, proyecciones, coloquios, etcétera. Hoy no nos acompaña la delegación del Gobierno porque están en Barcelona los compañeros y, por lo tanto, no tenemos su saludo, pero yo en su nombre les doy la bienvenida a la casa y recordamos y agradecemos el convenio que AMESDE tiene con Blanquerna. Empezamos el año con la presentación de un libro de un compañero de educación, habitualmente Memoria e Historia, Educación y Cultura y Derechos Humanos y Justicia son los ámbitos en los que trabajamos de manera habitual, tanto en esta sede como en la Universidad Complutense, el Ateneo y otros lugares. Bien, hoy tenemos, decía, la presentación del libro Educación es Política de Jaume Carbonell. Jaume Carbonell, en el ámbito de la educación, no necesita mucha presentación, es una biografía de compromiso con la educación y no me ha extrañado nada que su libro se llamara La educación es política, no me ha sorprendido en absoluto, porque es difícil que un activista de la pedagogía comprometida con los valores sociales no termine entendiendo que efectivamente cuando uno se plantea el tipo de sociedad que le gustaría que fuera, pues lógicamente se plantea el modelo de educación que correspondería a esa sociedad y de manera natural realiza un pensamiento crítico de la realidad en la que nos movemos, pues los profesionales de la educación o él en su caso, que ha sido también profesional del periodismo, que ha sabido combinar esas dos áreas de actividad profesional, que sigue estando en el Diario de la Educación, que, por cierto, recomendable, dado el escaso campo de medios de comunicación que aborden el tema de la enseñanza y, por lo tanto, insistir en que los pocos que tengan solvencia debemos respaldarlos, no solamente leyéndolos, sino, si es posible, y en nuestro caso podría serlo, pues suscribiéndonos al mismo. Igualmente, el libro, quien lo quiera leer, que seguro que les va a interesar, está disponible en la librería de Blanquerna. Decía que no me extrañaba porque el título y la dedicatoria a algunos nos define casi con toda certeza lo que se va a encontrar en el contenido de ese libro. Y efectivamente, yo cuando he visto que estaba dedicado a la hija y que se refiere a la educación, pues obviamente entendía que le estaba haciendo el legado de una experiencia que nace de una reflexión teórica y que se va a proyectar y se va a trasladar como experiencia acumulada a las nuevas generaciones. En su caso, me recordaba una actividad que yo también había realizado, que es contar de manera indirecta a los descendientes qué es lo que hemos pensado, hemos hecho, hemos abordado en nuestra vida. Es una manera de ir dejando el relevo con conocimiento de causa. Yo lo he interpretado de esta manera. Y para hablar del libro, además del autor que nos acompaña, yo creo que tenemos unos excelentes compañeros de las áreas que pueden decirnos algo y abordar la sustancia del libro. Tenemos lo voy a decir en este orden, aunque no sea necesariamente el orden de intervención, a Agustín Moreno, profesor de Historia. Agustín, no lo recordará él, yo sí, en las enormes asambleas de los años finales 70-80, antes del 82, cuando él estaba en el sindicato y yo estaba en enseñanza, en el instituto del Ramiro de Maeztu, las grandes asambleas, esplendorosas asambleas capaces de echar un pulso en aquel momento a lo que se estaba discutiendo en nuestro país desde el ámbito de la educación. Me confesaste que te gustaría ser profesor, en aquel momento no lo eras.
luego efectivamente has cubierto bien esa etapa laboral y por lo tanto yo nunca se me olvidó aquello, porque hay mucha gente que te lo dice como si fuera un cumplimiento. Oye, esto de la enseñanza, qué bien, oye, tenéis una cosa, un horario. Esto de la enseñanza, como explica Jaume, es un compromiso vital, porque yo creo que es algo más que una profesión. Y yo siempre le decía a los compañeros, al que no le guste, que se busque otra cosa, porque es horroroso para el que no le gusta. Al que le guste, como dijo mi maestra de párvulos, me dijo a mí mismo, dedica no las 24 horas, porque entonces te quemarás y no serás capaz de terminar tu vida dedicándote a la enseñanza. Compagina con otras actividades de tu vida y si es posible y tienen relación con el compromiso social, mejor, porque esa es la manera más adecuada de entender la función que la sociedad ha puesto en nuestras manos, que es vital. Pues bien, el libro que Jaume nos trae lo va a comentar Juan Moreno, lo va a comentar Yayo Herrero. En este caso, yo creo que también hace mucho tiempo que nos conocemos, pero Yayo queremos que traiga a colación los aspectos de su propia reflexión teórica y, por lo tanto, probablemente pues, se centrará más en el tema de la ecología y feminismo y el compromiso que la educación entiende que debe ser como herramienta de transformación social. Del autor hemos dicho pocas palabras, pero yo creo que no hace falta mucho, y de Cristina Almeida pues la hemos invitado porque yo creo que es la voz que reclama desde una óptica que no está vinculada estrechamente a la profesión, pero sí preocupada y interesada en los temas de educación y ciudadanía, pues yo creo que va a ser también una intervención muy positiva. Tenemos los tiempos tasados, somos muchos las intervenciones, al final, como siempre, haremos un coloquio, vamos a intentar que haya por lo menos media hora de coloquio, así que vamos a iniciar las intervenciones. Yo diré a manera de introducción que el libro tiene la pretensión de abarcar muchos temas. Sin embargo, la incoherencia que yo he visto en el índice, cuando he leído el libro, desaparece, porque los hilos conductores han sido suficientemente fuertes y claros como para poder darle continuidad. Desde los temas de la confesionalidad, la neutralidad, en fin, todos los temas que significan los debates que hemos tenido históricamente hasta la situación actual, pues hace un enorme recorrido. Me ha preocupado, se lo comentaba antes, que hay una parte del trabajo que estamos realizando de la memoria vinculada al tema de las comisiones de la verdad, al conocimiento de la verdad, a los hechos, a la utilización de la memoria en la enseñanza, a la reflexión sobre esos legados que pueden dar de sí y que no son ya asignaturas estancas, que cada vez tienen más ámbitos multidisciplinares, pues en ese ámbito quizá echamos en falta, quizá porque yo lo estoy trabajando, también lo he descubierto muy tarde, el ámbito de la importancia de utilizar la memoria como la herramienta que vincula a los alumnos en general con lo que le vamos a contar que ha sido la forma de vida de las generaciones anteriores, para que entiendan que lo que le vamos a plantear tiene que ver con su existencia y que si vivimos como vivimos es porque antes prepararon el territorio para que viviéramos así y tenemos que conocerlo para poderlo transformar. Así que no me voy a extender mucho, ya lo he hecho en demasía. Bienvenidos y vamos a iniciar dándole la palabra a Yayo Herrero para que inicie ya su intervención. Adelante, Yayo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y lo primero que querría es agradecer pues que me hayáis dado la oportunidad de participar en esta presentación y además de haber tenido casi la oportunidad en primicia de haber podido leer el libro, ¿no? Yo en la intervención y lo que voy a hacer ahora va a ser rescatar algunos elementos que aparecen en este libro que me parece que en este momento tienen una importancia tremenda y que son un elemento de disputa de hegemonía cultural en un momento histórico que estamos viviendo verdaderamente complicado, y los voy a poner en diálogo con algunos de esos elementos que vienen en la segunda parte, que se centran en algunas cosas que parecen temáticas, quizás
planteadas como desconectadas unas de otras, pero que, como muy bien se señalaba, sin embargo, están completamente relacionadas, ¿no? En primer lugar, y en esa primera parte general, en esa primera parte del libro que habla más de teoría y que es un ejercicio, creo yo, muy de agradecer, de compromiso y de, digamos, de coherencia, porque se habla y se hace una crítica al concepto de neutralidad y se hace desde una posición, obviamente, nada neutral, manifiestamente nada neutral, ¿no? Me parece muy importante tomar el tema de la neutralidad. Estamos viviendo un momento, siempre se ha vivido, pero estamos viviendo en un momento en el que además la neutralidad se confunde, como se confundió siempre para hacer un ejercicio de poder a partir del conocimiento con la objetividad, ¿no? El libro lo que viene a manifestar es que no hay nada neutral y desde luego la educación tampoco lo es, ¿no? Ya desde que en su momento saliera y se descubriera el principio de incertidumbre, lo descubriera Heisenberg o la propia teoría de la relatividad, demostró que no había nada neutral ni objetivo, ni siquiera en las ciencias naturales, ¿no? Y nos encontramos con que en las ciencias sociales todavía mucho menos, ¿no? Ese ejercicio, esa mirada política que se hace de ese concepto de neutralidad me parece importante. Y desde ahí se pasa a hablar y a criticar algunos conceptos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, el de posverdad, cuando hemos empezado a llamar posverdad a lo que es la pura mentira, la falta de rigor, la falta de respeto a los datos, ¿no? O cuando él no lo dice, pero yo lo añado también, ¿no? O cuando estamos hablando de que se consideran discursos buenrollistas y se habla estereotipadamente del buenrollismo o se reivindica lo que no es políticamente correcto, cuando en realidad lo que se está haciendo es meterle un hachazo a los propios derechos humanos, ¿no? Es decir, Jaume plantea muy bien en el libro que la línea roja, el límite, son siempre los derechos humanos y que esa es una línea, digamos, que de alguna manera no se puede traspasar. Desde ese punto hace una reivindicación, una triple reivindicación para distinguir lo que es una educación no neutral, una educación política, de lo que sería el mero adoctrinamiento, palabra de moda, a la que también le dedica bastante tiempo, ¿no? Y habla, yo coincido bastante, de la necesidad de que cualquier educación, en realidad cualquier conocimiento, más allá de que salga fuera de la escuela formal, que quiera ser riguroso, que quiera ser honesto, necesita ponerse de acuerdo en los datos. Y lo que viene a denunciar es que en este momento hay una falta de respeto absoluto a los datos. Los datos no importan, ni los datos de desigualdad, ni los de pobreza, ni los de cambio climático, ni los de injusticias, que son simplemente datos y que están puestos encima de la mesa y sobre ellos actuamos, ¿no? A partir de ahí, decía, reivindica el rigor y la honestidad y reivindica el derecho a tener un posicionamiento que es político mientras esté basado en estos tres ejes: respeto a los datos, rigor y honestidad. Y que lo importante en la persona que educa, yo diría en la persona política, yo diría en realidad en cualquier persona, porque todos somos sujetos políticos, lo que importa es que seamos capaces de contar con rigor y honestidad nuestros propios recorridos personales, nuestros propios recorridos intelectuales tienen que estar sujetos, digamos, a una dinámica de transparencia que se pone encima de la mesa y que es capaz de ser explicada. A mí toda esa parte me ha parecido enormemente interesante, ¿no? Él, en un momento determinado, dice textualmente: la política requiere pensamiento crítico, ética, derechos, transparencia, requiere una apuesta por una ciudadanía democrática y por el bien común. Y dice, y la escuela, la educación, no puede dimitir de esta tarea. La educación no puede dimitir de esta tarea, y a mí me parece, y coincido con él, que es una apuesta absolutamente central, ¿no? Quiero entrar en la segunda parte, esta segunda parte que comentábamos, que abre algunos temas, y yo me quiero centrar sobre todo en dos de ellos, ¿no? El que él titula como medio ambiente, en conexión a un segundo tema que viene detrás, que es el de la guerra, ¿no? Dos temas fundamentales desde nuestro punto de vista, que no pueden leerse de forma separada. Estamos viviendo, decimos quienes trabajamos desde el ecologismo social, un verdadero momento de guerra contra la vida. Un momento de guerra contra la vida que se plasma en un triple conflicto, en una triple guerra, ¿no? Una guerra contra la convencional, la que ha existido siempre, una guerra que trata de acaparar todos los recursos y trata de acaparar toda la riqueza, ¿no? Que la vemos plasmada también y muy conectada con toda esa crisis ecológica y social
porque si miramos los lugares donde hay conflictos y guerras formales y no formales, nos encontramos con que el extractivismo de recursos naturales, el acaparamiento de tierras, digamos el uso del agua, están en el corazón material de muchísimos de esos conflictos. Una segunda guerra que tiene que ver con esa vulneración, ese ataque frontal a los derechos económicos y sociales de las personas. Esa guerra contra los derechos laborales, contra las posibilidades de las personas de tener una educación accesible y digna, contra las posibilidades de tener una atención sanitaria digna, contra las posibilidades de tener una vivienda, es decir, esa guerra que estamos viviendo de forma constante. Y la tercera guerra es una guerra antropológica, una guerra contra los vínculos y las relaciones. Una guerra contra esa esencia de los seres humanos básica de ser completamente interdependientes, de ser seres absolutamente comunitarios que nos necesitamos unos a otros simplemente para poder sobrevivir. Es decir, una guerra contra unos vínculos y unas relaciones que el feminismo ha puesto desde hace muchísimo tiempo en el centro y que quizás es una asignatura pendiente en el libro de Jaume que en algún momento tiene que ser retomada, ¿no? Porque a mí me parece que es bastante importante que se incorpore con centralidad. Esa triple guerra, la guerra contra los recursos, contra la tierra, la guerra contra los derechos sociales y económicos y la guerra, digamos, contra los vínculos y las relaciones, está detrás de lo que estamos llamando crisis ecológica y social. Él retoma, me parece muy interesante el hecho de retomar algunos conflictos concretos que de alguna manera expresan, digamos, esa guerra global. Habla del prestige, de las olas de incendios que hemos tenido en Galicia, entre otros sitios. Habla del proyecto Castor y de cómo Florentino ha vuelto a pillar pasta, digamos, por el lado de la construcción del almacén y luego por el lado de la devolución del dinero que se le hace, rompiendo, él no lo plantea así tan abiertamente, pero rompiendo, esto lo digo yo, rompiendo ese mito que hace siempre el capitalismo de decir que los grandes capitalistas tienen que ganar mucho dinero porque a fin de cuentas arriesgan, ¿no? Este caso pone de manifiesto cómo no arriesgan nada y estamos cubriendo siempre con dinero público y con recursos públicos los riesgos que supuestamente tienen los capitalistas y que no son tales, al menos en este momento, ¿no? Habla también de las peleas y las luchas en defensa de la huerta en Valencia, del problema de Chernobyl, y a mí me gustaría añadir, por ejemplo, entre los conflictos grandes que yo creo que ejemplifican bien esa triple guerra, por ejemplo, todo lo que hemos conocido de la vulneración de los derechos y los ataques que han tenido, por ejemplo, las temporeras de la fresa marroquíes en Huelva. Y digo que me gustaría ponerlo encima de la mesa porque expresa bien, en primer lugar, esa guerra contra la naturaleza, es decir, con unos modos de producción que utilizan productos agroquímicos que envenenan a la tierra y a las personas, productos agroquímicos que además no salen de la nada, entre otras cosas fosfatos y nitratos extraídos en las zonas del Sáhara, que son los que se utilizan dentro del Estado español para poder mantener la agricultura, que utilizan agua fósil en cantidades ingentes hasta que los acuíferos se salinizan irreversiblemente y tenemos un problema con un recurso que es básico porque somos un 65% de agua. Pero no solamente es un problema ecológico, es un problema que muestra de forma desnuda lo que es el capitalismo, es decir, un sector que, como decían tristemente algunos sindicatos y decía también la propia patronal en un discurso muy coincidente, tristemente digo y lamentablemente, lo que había detrás y lo que había que tener mucho cuidado con la denuncia de las temporeras de la fresa era porque estaba en riesgo el sector. Estaba en riesgo un sector que facturaba 200 millones de euros, ¿no? Es decir, esta economía capitalista en su dimensión neoliberal, que de alguna manera le da valor a las dimensiones monetarias que hacen crecer la economía. El valor de la fresa son las calorías y las vitaminas que proporciona la fresa cuando la ingerimos. Pero dentro de nuestro sistema capitalista lo que tiene valor son los 200 millones que factura el sector. Y detrás de los 200 millones que factura el sector está la explotación de trabajadores y trabajadoras, está la explotación de la naturaleza y ese sector no podría facturar eso si ese trabajo no se diera en esas condiciones. Si no fueran personas que son trabajadoras de usar y tirar, básicamente las que lo realizan, ¿no?
pero no solamente nos encontramos con un problema de la injusticia del capitalismo o del ecocidio del capitalismo. Nos encontramos también con un patriarcado, un triple patriarcado que está detrás de esta situación. El patriarcado de quienes contratan fundamentalmente mujeres temporeras marroquíes que no tengan más de 35 años y que a ser posible tengan hijos menores de 14, porque saben que si tienen hijos menores de 14 van a volver a Marruecos. Parece que tienen dudas de que si son hombres que tienen hijos menores de 14 años tengan ninguna obligación de volver a Marruecos, ¿no? Es decir, se utiliza, digamos, esa dinámica del patriarcado de la asignación no libre de las tareas mayoritariamente a mujeres, de las tareas de cuidados me refiero, ¿no? En segundo lugar, un segundo tipo de patriarcado, que es el de los manijeros y capataces, que les dicen a las temporeras: si no te dejas, no te peso la fresa, ¿no? Son trabajadores que están igual de explotados, pero en su condición de hombres siguen teniendo un poder, el que tienen sobre las mujeres, que de alguna manera les proporciona la posibilidad de decir: si no te dejas, no vuelves. Y en último lugar, el propio patriarcado de origen, porque esas mujeres tienen miedo a poder denunciar, porque si sus familias se enteran en el lugar de origen, puede que no las dejen volver, ¿no? Yo creo que es un caso que expresa con rotundidad esa guerra que estamos viviendo contra los cuerpos de las personas, contra la naturaleza, y que genera además unas terribles desigualdades en todos los ejes de dominación, en términos de clase, en términos de procedencia, en términos de edades, en términos de género, desigualdades que se concatenan unas con otras y que lo que vienen a plantear es que hay unas vidas que valen más que otras. Pues bueno, nuestro sistema educativo en este momento y en muchos casos apuntala de forma sólida este modelo. Jaume hace referencia a un trabajo en el que me ha hecho mucha ilusión que apareciera, porque tuve ocasión de participar en él hace años, que es el del currículum oculto antiecológico de los libros de texto, ¿no? En aquel trabajo lo que nos encontrábamos, por resumir, porque no tengo tiempo para mucho más, lo que nos encontrábamos de alguna manera era la constatación de que en muchos casos la educación es una verdadera inyección de neoliberalismo en vena, que muchos libros de texto recogen este pensamiento único, están fuera de este pensamiento crítico al que se refería a él, que está en el centro de la posibilidad de construir democracia y de construir vidas que merezcan la pena vivirse para las mayorías sociales. Por eso me parece que toda esa cuestión de la guerra y toda esa cuestión de esa crisis ecológica es absolutamente central. La crisis ecológica no es una especie de subconjunto o no es una especie de apéndice que tiene otra serie de crisis, como la crisis está en el corazón de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Es imposible entender la emergencia de los fascismos y la emergencia de la ultraderecha que estamos viviendo si no se entiende que estamos en un planeta translimitado y que lo que estamos viviendo es un blindaje, absoluto blindaje de las élites por la vía de la expulsión de un montón de personas a los márgenes del sistema. La expulsión que se produce en las fronteras físicas, donde las personas cuyos territorios son saqueados para mantener los modelos de vida centrales no pueden entrar, pero otras fronteras invisibles que están también separando a las personas que, porque están amparadas por el poder económico, el poder político y el poder militar, pueden sostener sus estilos de vida, mientras cada vez más gente se queda sin casa, se queda inempleada, se queda de alguna manera fuera del modelo de la vida, ¿no? Estamos educando, probablemente seamos la primera generación o una de las generaciones ya desde hace tiempo que estamos educando a nuestras personas más pequeñas casi en contra de su propia supervivencia. Y por eso libros como estos me parecen absolutamente centrales. Y por eso creo que libros como este nos pueden ayudar a replantearnos cómo el neoliberalismo, el capitalismo en esta dimensión neoliberal, también tiene rasgos de haberse convertido en una verdadera religión civil ante la que también tenemos que trabajar, digamos, con posiciones laicas, ¿no? El dinero, el crecimiento económico se han convertido en una especie de valor sagrado, y al ser eso lo sagrado, al ser eso lo que hay que cuidar, todo, absolutamente todo, merece la pena ser sacrificado. Creo que este libro nos proporciona un antídoto o elementos para la reflexión, no digo que los tenga todos, pero tiene muchos para poder verlo. Y termino diciendo que
El libro, al igual que muchísimos otros trabajos y la experiencia de muchos compañeros y compañeras que trabajan todos los días a pie de centro educativo, con recortes, con dificultades, muchas veces con compañeros que tampoco entienden, porque no todas las personas que están en el ámbito de la educación, desgraciadamente, son estos activistas comprometidos de la educación. Pero este libro y todas esas experiencias nos ayudan también a ver lo que a mí me parece que es una cosa importante, ¿no? Y es que la educación ahora mismo debe ser, es para mí también, cuando es comprometida y se pone al servicio de estas cosas, un movimiento social que tiene que ser llevado adelante con subversión y también con ternura. Muchas gracias. Agustín, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas y también agradecer la invitación a la presentación del libro. Yo quería arrancar con la lectura de un pequeño texto que dice así. Yo no pido la paz mundial, pido que nuestro trabajo pueda desarrollar su pequeña labor de cambio del mundo para que ésta se sume a otra labor y a otra labor. Pido, o no, mejor exijo lo importante. Recursos no ya para educar, sino para detener el horror, porque igual que no hay forma de detener el horror, pero sí hay alguna, es la cultura, es el conocimiento, es la educación, es la empatía. Y lo exijo sobre todo porque, como todos los profesores habrán advertido, en una revelación que los ha partido por la mitad, las fotos de los 4 terroristas que todos los medios han difundido son, terrible metáfora, la lista de clase, la lista de la clase. Este texto desgarrador de un profesor de Vallecas, Marcelo Soto, profesor de Lengua y Literatura, lo escribió después de los atentados de Barcelona, porque a todos nos pareció lo mismo. Esas fotos que dan al principio de curso con los chicos que tenemos para que los conozcamos rápidamente, sepamos los que son y empecemos a llamarles por su nombre, bueno, es lo que nos pareció aquel tema. Yo creo que esta cuestión pone de manifiesto la necesidad de un libro como este, un libro que afronta fundamentales. Y este libro es como, se puede leer como Rayuela de Cortázar, del principio hasta el final, de forma numérica o viceversa. Yo voy a empezar al revés, voy a empezar por el segundo bloque, el bloque de 4 cuestiones fundamentales que a su vez están vinculadas a acontecimientos importantes, ¿no? Son 4 centros de interés básicos que hay que abordar, que hay que tratar en los centros educativos. Uno es este, uno es el acierto de abordar los atentados de Barcelona y de Cambrils, y lo hace además de forma exhaustiva, con mucho trabajo de campo, entrevistándose Jaume Carbonell con educadoras de juventud, sociales, profesores, familias, y no solo habla de la violencia, no solo habla del terrorismo, habla de la inmigración, habla de los chicos de segunda generación, habla de las políticas de integración, de si funcionan o no funcionan, de cómo se tiene que poner la sociedad de común acuerdo para intentar que haya una integración real y que, sobre todo, busque una respuesta a una desasosegante pregunta, y es, ¿no pudimos hacer más para evitar aquello? Es una pregunta que yo creo que a cualquier profesional de la educación o en general de los servicios sociales nos tiene que golpear con fuerza. El segundo tema que aborda, al que se ha referido yo creo que muy bien y muy brillantemente enfocado Yayo, es el tema de la guerra. El tema de la guerra y el tema de la educación en la no violencia, algo que es fundamental en los centros educativos. Habla de la nuestra, habla de la mundial, habla de una página de la infamia como es el Holocausto, hace muchas propuestas, habla de experiencia, de materiales al uso, de temas que, bueno, sobre todo el profesorado de geografía e historia, de filosofía, usamos, ¿no? Poner la lengua de las mariposas o recomendar como un libro fundamental para el desarrollo moral de cualquier persona, si esto es un nombre de Primo Levi, creo que son materiales absolutamente imprescindibles. Quizá añadir un pequeño elemento a esta cuestión que además conecta con la propia filosofía del libro, y es que la mejor manera de trabajar la no violencia es trabajar la convivencia escolar y trabajar la participación del alumnado en iniciativas que tienen que ver con ello, que tienen que ver con la mediación, que tiene que ver con los alumnos ayudantes, que tiene que ver con crear un clima de interculturalidad, de respeto, del trabajo en tutorías, etcétera, etcétera. Porque es el tratamiento democrático de los conflictos lo que hace que nos podamos vacunar contra la intolerancia. Es lo que hace que, en definitiva, bueno, la experiencia nos cale, y la experiencia es lo primero de todo, como bien plantea el libro.
Del tema medioambiental no aporto nada, creo que está dicho cosas de mucho calado, únicamente que es una obligación moral, ¿no? Plantearnos la lucha por la toma de conciencia sobre la situación en la que estamos, el cambio climático, la necesidad de plantear la supervivencia de la vida en el planeta, ¿no? Con otro modelo, con otro sistema y con otro modelo y formas de vida, ¿no? que la hagan sostenible. Y luego me parece muy valiente, estoy con el segundo bloque, las 4 grandes cuestiones, me parece muy valiente cómo aborda el tema de Cataluña. El tema de Cataluña, el tema del proceso, el tema del derecho a decidir, la autodeterminación, en qué condiciones, con qué garantías democráticas, el tema del 1 de octubre del referéndum, el tema de la represión, el tema en fin, de los presos políticos o políticos presos que dicen otros. Me parece que es fundamental abordar este tema y también las acusaciones que se hacen de adoctrinamiento a Cataluña, que lo decía antes una compañera, van a poner en cuestión el modelo educativo catalán, que es un buen modelo, un modelo brillante, un modelo arraigado, un modelo de éxito. Y lo hacen justamente los que adoctrinan en el sentido opuesto e irracional. Lo hacen los VER, que querían españolizar al alumnado de Cataluña, o los que dicen que hay que cargarse la inmersión lingüística, que como muy bien explica el libro, es una iniciativa justamente de familias castellano parlantes, de zonas como Santa Coloma, que dicen, para integrar, para garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades, para hacer una sociedad más cohesionada, es fundamental que haya esta inmersión lingüística. Y luego, solo aportar una pequeña cosa, bueno, decir con el tema de Cataluña, que es otra obviedad, como que hablamos antes de los atentados de Barcelona y de Cambrils. ¿Cómo no se va a hablar esas cuestiones con los niños y con los jóvenes? ¿Cómo no se va a hablar cuando precisamente en los centros educativos se produjo unas escenas que ellos vieron, que vio medio mundo y que generan una perturbación? Ellos necesitan respuestas, esas respuestas las tienen que buscar ellos, tiene que haber un espacio, un ámbito en el que se facilite ese debate, esa discusión en una juventud y en unos niños que están hiper conectados y comunicados y que saben exactamente lo que sucede. Solo echar en falta una cuestión que también se apuntaba, que creo que en la segunda edición lo tendrá que poner sí o sí, después de lo que estamos diciendo desde esta presentación, y que tiene que ver con los 4 principios éticos universales que el propio Jorge Riesman en su libro él recoge, es el tema de la igualdad. El tema de la igualdad entre hombres y mujeres, el tema de una educación feminista, algo que es una cuestión clave siempre, siempre, y ahora incluso un poco más de rabiosa actualidad, sobre todo cuando vemos que el fascismo de baja intensidad o de media o de alta la coge como una de las grandes banderas conjuntamente con el tema de la xenofobia, el racismo, el rechazo a la inmigración, etcétera, etcétera. Y se hacen muchas cosas, además, en los centros educativos en esta línea de trabajar la igualdad. En muchos centros hemos hecho experiencias de esa naturaleza que conviene socializar, que conviene generalizar en el trabajo con niños y adolescentes. Y paso al segundo bloque, al primer bloque, lo voy a abordar en segundo lugar, que es el planteamiento un poco más teórico, los grandes ejes. Yo me voy a centrar en 4 cuestiones. La primera, esa explicación que hace Jaume y Jordi Mir, ¿no? Hacen a la Limón, de qué es la política, ¿no? Y de reivindicar la nobleza de la política. Lo hacen, además, curiosamente los dos, citando a Franco, ¿no? Aquella famosa y cínica frase de «haga usted como yo, no se meta en política». Podrían haber citado a Machado, que venía a decir lo contrario y advertía mucho cuidado con los que os dicen que no os metéis en política, que esos quieren hacerla ellos solos y contra vosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa frase a muchos nos ha llevado justamente a implicarnos al compromiso político ya desde los tiempos del franquismo. Son como aquellas cosas que te decían en tu casa que no me enteré yo, ¿no? Te decía allí tu madre o tu padre y que, bueno, pues nos marcaban de una manera de decir, oye, que todo lo que haga se pueda enterar mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos o la persona que quiero, que me quieren, que puedan estar orgullosos y no se avergüencen. No, pues nos marcó en ese sentido el que no te metas en política. La escuela no puede dimitir, ya lo decía, ¿no? de ser política, sobre todo porque no existe la neutralidad, porque, como dice Hannah Arendt, en la política está la mentira. La mentira es un elemento al que se recurre, que justifica y se hace necesario en la actividad de políticos, en la actividad de demagogos, en la actividad a veces del propio Estado, ¿no? Se recurre a ella.
Otra cosa, y eso lo advierte muy bien, que el profesorado tiene que ser beligerante en los métodos, en las formas, en el proceso de construcción de las posiciones, de las posturas, en el diálogo a abrir y en el respeto absoluto a la opinión del alumnado, excepto en cuestiones que vayan rotundamente contra los derechos humanos. Hay temas en los que sí hay que fijar una posición muy clarita. Se hace una serie de preguntas que sitúan muy bien los términos del debate y concluye con las diferencias que hay entre la política con minúsculas y la política con mayúsculas. Incluso podía añadir, y el politiqueo que decía Manolo Sacristán, que era la política sin ética, así de claro y de rotundo. La política con minúsculas es la que vemos a diario, es la política al servicio de las élites, de los intereses personales, que no tiene en cuenta, evidentemente, los bienes colectivos, trufada de corrupción, de vuelo bajo, ¿no? de baja expectativa. La política con mayúsculas es todo lo contrario, es la del bien común, es la del bien a favor de la sociedad y de toda la sociedad, la que recoge esos principios que ya se decían de compromiso ético, de transparencia, de libertad, de justicia, de búsqueda de una ciudadanía democrática. En el terreno de la escuela, lo dirá luego Jaume, cómo plantea él la política con mayúscula en terreno educativo, tanto en materia de leyes como en materia de reversión de recortes, de inversión adecuada y de un modelo que encaje las piezas y que es un modelo laico, democrático, inclusivo, en fin, un modelo equitativo en definitiva. Pero yo quiero decir que la enseñanza no es una práctica técnica, es una práctica moral y política. El aprendizaje tiene que ponerse al servicio de una lucha más amplia por la mejora de los derechos sociales, de la solidaridad y de un mundo mejor. Y que la responsabilidad que tenemos el profesorado es la de conseguir que toda la ciudadanía esté políticamente alfabetizada. Creo que ese es un reto y es algo fundamental. La segunda idea es, deja muy claro en su texto que adoctrinar es otra cosa. Adoctrinar es lo contrario de una educación democrática. Adoctrinar es lo que se suele hacer habitualmente con la religión en la escuela, con lo que comentábamos antes de ver y los propósitos que tenía Consul 11, con lo que Vox dice en materia de memoria histórica de mucho cuidado con lo que se enseña, con lo que se explica. Ni siquiera los currículos oficiales están hablando de recuperar la versión canónica en fin, del franquismo sobre temas decisivos en este país. Pero hay dos temas de adoctrinamiento que son tremendos. Por un lado, el que producen los medios de desinformación masiva, que es algo que está ahí y que por muchas vías inciden especialmente en toda la sociedad, especialmente en los jóvenes, y de los que nos advertía Malcolm X cuando decía mucho cuidado, que si no advertimos de lo que suponen los medios, al final vamos a acabar amando a los opresores y odiando a los oprimidos, como se demuestra con ese discurso exitoso que a veces tienen los discursos racistas en materia de inmigración. Y luego está el tema del neoliberalismo, que también se ha comentado. Él cita Carbonell a los 4 homos de los que habla Jorge Torres, el homus, el consumidor, el deudor, el numérico y el económico, y que son los que nos buscan la creación de un sujeto neoliberal que este sistema necesita a toda costa. Y hace incluso un juego de palabras hablando del profesario como una mezcla de profesor y empresario que anula el rol del maestro tradicional. La tercera idea es apostar por una ciudadanía crítica, una ciudadanía que tiene que ser en contenidos no dogmática ni adoctrinar, sino laica, basada en la ciencia y basada en los derechos humanos. Y nos recuerda la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 3 generaciones que se basan en los 3 lemas o principios de la Revolución Francesa, ¿no? De la libertad, la igualdad y la fraternidad, y ahora que se cumplen 70 años de la Declaración, como es una base fundamental para armar esa ciudadanía crítica, justamente frente a esa globalización neoliberal, frente a esa democracia como caricatura o frente a esa necesidad de dar la batalla por la supervivencia en el antropoceno. Quizá una de las consignas más hermosas inventadas por las gentes indignadas es la de pan, educación y libertad. Y eso tiene que hacerse desde el currículo y fuera del currículo, ayudando a pensar, a debatir y apostando por una escuela dialógica. Reivindica a Freinet, reivindica a Freire, por supuesto, a Paulo Freire, a Don Milani, a las pedagogías críticas para construir una cultura contrahegemónica
para reivindicar el papel de la asamblea escolar o el protagonismo del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Él nos dice que esa ciudadanía crítica se tiene que mover entre lo posible y lo imposible. Es decir, lo imposible es lo necesario, lo que realmente deberíamos de intentar conseguir. Es ese camino, esa búsqueda de la utopía como un proyecto emancipador. Y luego, en cuarto lugar, hace una defensa del profesorado magnífica. No sé si ando más de tiempo para glosarlo, pero él dice, cuando me preguntan por los maestros, no sé qué decir, porque hay una pluralidad y una diversidad tan grande que no sé qué decir justamente por ello. Pero yo creo que eso es verdad, somos muy diversos y plurales, pero también es verdad que es fundamental las dinámicas de grupo que se establecen en los colectivos y que en condiciones homogéneas de perfil de alumnado, de zona socioeconómica, de familias, etcétera, hay centros educativos, hay dinámicas que se plantean de una manera completamente diferente a los de otros centros. Se coopera, se colabora, se establecen sinergias y dinámicas que realmente son fundamentales para el compromiso, la transformación. Esa es la experiencia mía, al menos. Y la valoración que hace del profesorado lo sitúa en una serie de características que son bellas en sí mismas, como dice, tener posición ante todo lo que afecte a la escuela, estar siempre del lado del alumnado, aprovechar situaciones para encender el fuego de su curiosidad, del conocimiento, acompañarles en su trayectoria educativa y vital, ser beligerante en el respeto a los derechos humanos y del niño. Dice, no da lecciones ni inculca valores, sino que los practica porque tiene clara la importancia de la práctica y de la coherencia, ¿no? Y se enriquece con la cooperación y la formación continua y pertenece a una comunidad educativa que lo obliga a escuchar, que lo obliga a dialogar, que lo obliga a construir con los demás, teniendo muy claro que es necesario que lo pedagógico sea político y que lo político sea pedagógico. En fin, yo acabar diciendo que el libro me parece oportuno, me parece valiente, me parece honesto, intenta abrirnos la mirada, nos ofrece ideas y sugerencias e incluso nos perturba en algunos momentos, cosa que está muy bien que nos zarandee. Yo creo que es un libro que es necesario y obligatorio leer, que nos ayuda a tomar conciencia de cómo están las cosas y, por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a tomar conciencia de que viene el lobo y facilitamos los ámbitos y los debates y los espacios para que los niños y los adolescentes, los jóvenes, de manera abierta, democrática y honesta, lleguen a sus propias conclusiones, no estamos adoctrinando. Yo creo que no es adoctrinar, sino es educar en valores y un auténtico imperativo moral. Porque dice Jaume Carbonell que hay que seguir persiguiendo la utopía, pero lo dice muy en lo concreto, en un territorio determinado, lo dice entre unas personas que establecen complicidades, que buscan mejorarse ellas y mejorar también su entorno, mejorar la sociedad. Y reivindica los maestros militantes de esperanza. Y tiene toda la razón que esa es la clave. Todos y todas debemos de preguntarnos qué se puede y qué se debe de hacer. Me parece que es una pregunta obligada. Y nadie dijo que fuera a ser fácil. Porque mientras haya profesorado, haya familias, haya ciudadanos que se comprometan en defensa de la escuela pública, en innovar pedagógicamente, en cambiar la escuela y la sociedad, ¿no? Mientras haya, en definitiva, maestros y maestras que quieran mejorar, hay esperanza y la esperanza es siempre una victoria. La verdad es que cuando me invitaron, y te lo agradezco, Jaume, a participar en la presentación de este libro, yo dije, no sé qué me corresponde a mí en esto de la educación. Y claro, él siempre decía, bueno, yo qué sé de educación, pero claro, yo sé tanto en el sufrimiento de la educación como otros saben en la alegría de la educación. Y yo soy una superviviente de la mala educación, de la educación confesional, de la educación católica, de la educación desigual, de la educación en la ignorancia, de la educación sin libertad. Y entonces, cuando has vivido todo eso, de repente ves un libro que dice la educación es política. Yo creí que era la educación y la política, pero me he dado cuenta que no, que precisamente la educación es política. Porque política no es hacer política, la política partidista, la política del cargo. La política es algo mucho más importante, que lo dice él.
lo dice la política con mayúscula. La política con mayúscula es la educación, es la sanidad, es la libertad, es la igualdad. Eso es la política con mayúscula, que son valores fundamentales. La política con minúscula es la aplicación interesada, desvirtuada de tal, que pueden hacer unos u otros partidos, unas u otras personas, unas u otras fuerzas, pero lo que es la política de verdad, pues es educación. Y por eso lo primero que me vino a la cabeza es que con gente con Jaume y con lo que dice en toda su primera parte, que luego hablaré de la segunda, en su primera parte lo que está expresando es cómo sería el mundo si se llevara a cabo esa gran política educativa. Porque es educar para vivir en libertad, para que los demás vivan en libertad, para el respeto, para los valores humanos, que eso es lo que da verdadera alegría personal, el que te valorices como persona. Por eso me parece que la cultura, y fijaros que se ha hablado de igualdad, yo diré que la cultura es el paso previo para cualquier otro derecho, porque no puedes ejercer tus derechos si no los conoces, si no los vives y si no eres consciente como ser responsable de que tienes esos derechos y puedes ejercerlos. Y es verdad que al leer el libro, lo que hemos estado trabajando ahora, las mujeres, en el pacto de Estado por la igualdad, y todo el mundo habla de pacto de Estado. Pero fíjate, yo estoy dispuesta a posponer casi el de la igualdad, y no lo digo por esto, porque creo que si se hace un verdadero pacto de Estado por una educación, parte de la igualdad la vamos a tener hecha en ese pacto de Estado. Y no ahora que tenemos que luchar contra la desigualdad de la educación, contra los errores de la educación y contra las represiones de la educación. Por lo tanto, el pacto de Estado ese, que no es un pacto de Estado político, es un pacto de Estado de valores. En la educación hay que hacer un pacto de valores, un pacto para que sean educadas generación tras generación con mismos valores humanos y no como se le ocurra al que está gobernando, al que está empezando, a lo que está tal, sino que haya unos valores reconocidos por la sociedad. Y yo creo que eso facilitaría muchísimo la formación en general de cualquier sistema, mejoraría la realidad de todo el mundo, porque es verdad que además hemos tenido que aprender luego. La educación no nos ha servido para que nos enseñen. A mí siempre decía, me han enseñado a repetir. A mí nunca me han aprendido, no me han enseñado a aprender, solo a repetir, a contar lo que ellos me contaban o lo que en este caso las monjas sabían. 13 años en un colegio de monjas, pues te puedo contar los reyes cantando, los visigodos, los otros, pero no me han contado nada de mi vida, me han contado lo que ellas se han estudiado y me lo cuentan a mí, pero digo a mí y a toda una generación de gente que pasábamos en determinadas circunstancias por ella. Por lo tanto, piensa lo que se ha perdido cuando en vez de haber aprendido a los 3 años que fui al colegio de monjas, que me podían haber enseñado hasta andar más directa y que no me doliera la espalda de mayor tanto, te pueden enseñar a todo, pues resulta que no te enseñan a nada más que a repetir cosas absurdas que no te valen como valores. ¿Y cuándo lo aprendes? Pues cuando te sientes libre, cuando llegas a la universidad, por la suerte de que como mujer mi madre luchara tanto para que todas sus hijas estudiaran, y me vi con esa oportunidad y ahí ya aprendí a buscar, aprendí a comprometerme, a dónde estaba la mejor gente, cómo se hará, dónde estaban los mejores valores, y yo creo que eso te lleva a un compromiso social, que lo podías haber adelantado desde pequeñita, pero como nadie te lo habla, nadie te lo dice, y encima el temor, la represión y una situación distinta no te permite hacerte poseedor de esos valores. Y pues cuando ahora ha empezado una educación, vemos cómo ha sido de importante el que esa educación, con todos los fracasos que tiene, cómo es importante para crear otro país, para crear otra gente y sobre todo para permitir que lo que eran casos excepcionales, como eran las propias mujeres en la universidad, pues hoy sea mayoritario el número de mujeres que hay en las universidades, porque en cuanto han abierto la puerta nos colamos todas, pero colgando, corriendo, ¿no? Entonces, es verdad que es tan fundamental que sí que me importa mucho todo lo que escribe Jaume sobre la gran política, la política con mayúscula, que es la política del sentimiento, de la cotidianidad, de los valores, de la entrega, de pensar
que no solo quieres cambiar el mundo, que eso lo refleja, dice, hay mucha gente que quiere cambiar el mundo. Oh, yo quiero cambiar el mundo, pero es imposible porque yo no puedo con todo el mundo. Y le dice, primero cámbiate a ti. Si tú te cambias ya hay alguna posibilidad de que puedas ir a cambiar el mundo. Pero si tú no te cambias, por mucho que aspires a cambiar el mundo no va a cambiar. Yo solo aprendí también de Alejandra Kollontai, que se preocupó mucho en los tiempos de la Revolución Rusa de decir que no es tan importante solo transformar el mundo en lo económico y todo eso, sino transformar el mundo en la moral burguesa, en todas esas cosas que nos han metido, que nadie se las cuestiona y que lo podemos decir de los gloriosos camaradas tan luchadores por cambiar el mundo, pero no cambian ni la relación que tiene con la mujer en su casa o la relación que tiene con el resto de sus compañeras. Yo creo que eso lo van describiendo, ese concepto de la gran política, donde yo, aunque fuera una profana en cuestiones educativas, siempre me he sentido integrada desde el primer folio en lo que eran los valores que a mí me hubiera gustado tener y como a mí me hubiera gustado tener, quiero que se tengan como un fundamento de la cultura, de la educación, que tiene una educación de calidad, laica, inclusiva y además igualitaria no solo desde el punto de vista de los sexos, sino igualitaria desde el punto de vista de la piel, del color, de las distintas personas, porque todo eso lo relaciona, esos valores, con lo que luego observa en la segunda parte del libro. Y yo me he sentido que el estar aquí me daba la ocasión de poder ver a otros enseñantes que me consta que han sido siempre partidarios de esa educación, que no la han podido hacer por cuestiones muchas veces de ahí, pero también por el desastre de la pequeña política, de la política cotidiana, de los ver de turno que de repente te quitan la ciudadanía y te meten la religión, que separan a los niños y a las niñas, que los tienes que unir, porque yo en mi vida había estado con un niño en clase, vamos, parecía que te tocaban el codo y te quedaban embarazadas ya, y entonces hasta que llegas a la universidad y ya te estás dando con el codo y no te pasa nada, te sigue viniendo la regla, pero bueno, eran las ideas que te metían. Por eso el pacto me parece tan fundamental para tener otra alternativa de vida para todo el mundo, que es indispensable tener esa conciencia y sobre todo meterla a los enseñantes, meterlas a los padres que se creen que son los mejores educadores y no han sido educados ni ellos. Yo no puedo presumir de haber educado muchos hijos, así no los puedo educar tan mal como me educaron a mí, pero también como descubrir luego que se puede educar. Pero en cualquier caso, es verdad que se quiere dejar en manos de los padres todo. Ni los padres son los mejores educadores, ni los que más saben de la sexualidad, ni los que más saben de nada. Saben de quererlo, de tenerlo y sobre todo tienen que tener la confianza en que otros los puedan educar con toda su sabiduría, su capacidad, de una palabra que ha dicho Yayo, de ternura y de certeza, porque es verdad que la gente necesita ser educada con mucho amor a las cosas que se le enseñan, porque es la única forma que aprende a valorarlas. Y la verdad que de eso que me he sentido la segunda parte del libro me ha chocado más. Y además lo voy a decir porque nadie lo habéis dicho, sí una parte. No los valores, como dicen, de la ecología, de la guerra, tal, pues, por supuesto, que hace una valoración de esos valores tremendo. Pero de repente, entre los valores de la educación, pero claro, ya él está hablando ya de Cataluña, por eso tampoco me siento integrada en algunas opiniones, pero sí es verdad que hay unas partes que me han interesado muchísimo de ese propio asunto. Y uno de ellos, la verdad, que a mí me provoca hoy una cierta contradicción. Es verdad que en un momento se habla también de lo que es la legalidad, la violencia, tal, incluso se llega a comparar en alguna forma a Martin Luther King, a Mandela, a toda una serie de personas que han luchado por la independencia en relación también con Cataluña. Y a mí la verdad eso me chocaba un poco. Me chocaba porque una cosa es liberarte de los que están oprimidos, del apartheid, de los derechos civiles que están negados, de todas esas cosas, y otra cosa es justificarlo en razón a que de los que hay que liberarse son de ti misma, de nosotros mismos. Y eso a mí me ha chirriado un poco en el libro. Es verdad que es un tema que está tan a flor de piel que yo
así como creo que cuando hay una sociedad democrática, que nos regimos por unas normas democráticas, otra cosa es que las interpreten mejor, peor y que según la pequeña política, la política partidista, dé posibilidades de diálogo, no las dé, todo un montón de cosas. Pero me chirriaba si la educación tiene que partir, porque una de las cosas que cuando habla del referéndum del 1 de octubre, habla de la violencia policial. Claro, yo la violencia policial no me choca, porque sé que la policía pocas veces va de educador, excepto cuando va a liberar a gente, que es la mejor función, ayudar a los demás, a todo eso, que es lo que debía hacer en una sociedad democrática. Pero pues ahí habla un poco de esa división entre los mozos y la Policía Nacional. Parece que los mozos son los nuestros y los otros son los de España, y al final hemos visto cómo los mozos pegan con más dureza que nada poco después y son denunciados por los CDR por la violencia que los suyos están empleando. Bueno, pues esas cosas que no me parece que sean un tema que a mí me lleve a pensar si esa es la mejor. Pero sin embargo, sí participo con él que esos temas hay que tratarlos. Es decir, y además, si nos ponemos a discutir sobre Cataluña, pues yo diría que no estoy ni de acuerdo con las prisiones provisionales, ni con todas esas cosas, ni cómo se valoran, pero yo lo dejo incluso a la justicia, aunque haya que criticar a la justicia. Pero hay un problema ahí de la sensación de cuando expliques esa violencia, la puedes explicar de una forma que sirva para exigir otros comportamientos en general, que no diferenciando entre comportamientos de fuerzas del orden público, que no son todas unas almas de caridad ni están ahí para ayudar a viejecitas, aunque lo debían hacer y lo hacen algunos, pero sí que hay en alguna fórmula, no me he encontrado que la educación que se pueda derivar de estos hechos que analizamos y que son obligatorios de analizar sea la menos neutral, que no quiero que sea neutral, sino la menos comprometida con la verdad, sino con una determinada verdad. Y como a mí, en lo de que hablamos de la educación, lo que no veo, ni vemos claro, ni lo ve claro Jaume, cuando habla del adoctrinamiento, pues es fundamental para lo que habla, que adoctrinar es querer imponer lo que tú piensas, no lo que quiera pensar otro con la información que le des. Y que en general, si pudieras no opinar, pues tú, pero darle los elementos para que los demás descubran, investiguen y opinen, y si al final opinan un horror, tú tienes derecho a destacar que eso es un error porque no está con los derechos humanos y todas esas cosas, que son distintas cosas. Pero en la formación, así como en los valores que hay detrás de la educación, ahí Machirreal me gustaría que me lo explicara, porque hay una cosa también importantísima, que atentados hemos tenido en todos los sitios. Y hablar del atentado de Cambrils y de Barcelona, sí, de Cambrils y Barcelona, que me estaba acordando de dónde estaban los supuestos terroristas, vamos. Pues la verdad que ahí se hace un lenguaje muy importante, el lenguaje del otro, de la diferencia, del inmigrante, de cómo estos chicos de segunda generación que se les ha dado la oportunidad, que tienen medios sociales, que están preocupados los profesores, que tienen ya asistencia social, que tienen todo tipo de elementos que le han ayudado en un momento en la formación. ¿Por qué se sienten tan desligados de la sociedad? Y cómo, pensando que eran chicos que se educaban con todos, que jugaban con todos, que jugaban al fútbol, que hacían todas las cosas, de repente pueden convertirse, que ellos ni se lo explican los profesores y profesoras, ni los servicios sociales, ni los deportivos, cómo se da esto. Y sin embargo hace un análisis sobre la segunda generación muy importante, porque por un lado tiene familia de primera generación que siente, en este caso, que son marroquíes y que además tienen su cultura, tienen su referencia, tienen su vida con ese punto de partida. Y ellos vienen aquí y ya no son marroquíes, ya son catalanes. Sus padres quieren que sigan siendo marroquíes, que guarden. Y ellos, por otro lado, quieren ser catalanes, pero tampoco lo son porque allí, aunque estén en igualdad en unas cosas, no están integrados y siguen siendo los otros,
por mucho que haya, porque integrar al otro no es darle solo una oportunidad, sino quitarte tú parte de tu personalidad para saber que hay una convivencia distinta. No se les da la misma oportunidad en toda su vida, en toda su carrera. Ellos se sienten siempre distintos. Y es verdad que podrán llegar estudiando a muchas cosas, pero en el fondo ni tienen el origen claro y se lo imponen sus padres y le imponen incluso en alguna manera un comportamiento. Por otro lado, quieren los otros comportamientos, pero tampoco le dan la oportunidad. Y ese debate que hace a través de los profesores me importa mucho, porque no es solo uno que vengan los inmigrantes. No, que eso ya tenemos mucho para decir que no vengan, pero que cuando estén aquí, ¿cómo perdemos de nosotros para que ellos sean la parte que le corresponde de nosotros también? Bueno, esos son debates que están en el libro y que a mí me han interesado y que creo que es muy importante en lo que piensa que es la política con mayúscula y lo que pensamos todos que es la política o el politiqueo con minúscula que hace y va empequeñeciendo la educación, la cultura, cuando no persiguiéndola, como yo creo que estamos en momentos en que se puede, que ya se perseguía y que se puede perseguir más. Pero, sin embargo, este libro es un punto de referencia para la fortaleza moral, cultural y de enfrentamiento a una realidad que me parece mucho más importante que la que nos quieren vender. Muchas gracias. Jaume, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación por parte de Jaime y todo el equipo, ¿no?, por la organización y el Centro Blanquerna y vuestra asistencia. Y también a las compañeras y compañeros, ¿no?, de la mesa, porque, claro, te enseña muchas cosas, ¿no? Es decir, ese es un libro abierto que yo en la versión catalana hice unas 12 presentaciones y ahora empiezo en castellano y haré otras 12 o 15, ¿no? Y luego es interesante porque vas aprendiendo, ¿no? Es decir, es un libro, ¿no?, que se va reescribiendo, ¿no?, cada día. A mí cuando me preguntaron, Jaume, tú ahora en la versión, ahora esta, ¿vas a cambiarla? Digo, bueno, es que si lo voy a cambiar, la cambiaría cada día, ¿no?, porque los acontecimientos políticos son tan rápidos, ¿no?, tan inciertos, ¿no?, aprendes tanto que cada día irías. Por tanto, lo voy a dejar y en todo caso esto sirva para el debate, ¿no? A mí realmente hay una cita de Montaigne que me gusta mucho, que dice, escribimos porque en el fondo sabes que no escribes la obra, sino que la obra te escribe a ti, ¿no?, que te va diciendo cómo vas pensando y cómo vas creciendo, ¿no? Y un poco es esto, ¿no?, vas escribiendo y vas transmitiendo, ¿no? Yo creo que el libro lo haces porque piensas, como se ha dicho aquí reiteradamente, no es una necesidad de repolitizar la educación en el buen sentido, pero también lo haces por una razón legítimamente egoísta, legítimamente, que es aclararte a ti mismo, ¿no? Un poquito aclarar tus pensamientos, tus posicionamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me ha ayudado mucho para redefinir mi compromiso político, que ha sido siempre, pero al menos en mi trayectoria he tenido momentos de posicionamientos más dogmáticos, ¿no?, más de certezas absolutas, ¿no?, otros momentos de cierto escepticismo, relativismo, ¿no? Y ahora un poco el momento que estaba al escribir ese libro es un momento de dudas, ¿no?, de muchas dudas y de muchas preguntas, ¿no? Pero yo quiero diferenciar, y creo que es un debate del compromiso, lo que es diferenciar entre la duda pasiva, que es el que te conduce a la indiferencia o a cierto pasotismo, derrotismo, de que no hay nada que hacer, ¿no?, por qué luchar, ya sabemos, ¿no?, a dónde va todo esto, ¿no?, esas cantinelas, ¿no?, de dimisión, ¿no? Y luego lo que a mí me interesa, y creo que estoy en esa posición, me gusta compartirla, ¿no?, que es la duda activa, ¿no? La duda activa es que te mantiene despierto, en tensión intelectual, social, emocional, ¿no?, dentro de un compromiso que vas buscando certezas, pero también te haces nuevas preguntas, estás haciendo nuevas preguntas y sobre todo intentas huir de ciertos maniqueísmos
maniqueísmos y de cierta polarización que está en el debate político del blanco y negro, donde no se permite una paleta multicolor donde se expresan matices. Y a veces los matices y las dudas, ¿no?, se interpretan o se malinterpretan, son igual a renuncias, claudicaciones, equidistancias, ambigüedades, ¿no? Entonces yo creo que eso es un debate muy interesante, ¿no? Es decir, cómo vamos modulando nuestro compromiso político y social, ¿no? Y creo, digamos, en el libro un poco que transito, viajo, ¿no?, a través de ese concepto. Hay una frase de Martin Luther King, ahora, que me interesa mucho, el otro día la tomé, no la cito aquí, que dice textualmente: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Yo creo que esto, al hilo de lo que está ocurriendo, naturalmente que es preocupante, como no, el ascenso de los fascismos, neofascismos, pero es más preocupante la indiferencia de la gente. La falta de educación política, la falta de compromiso social, ¿no? A mí, digamos, que eso traducción hechos es esas personas que no van a votar en Andalucía, ¿no? Esas personas, ¿no?, que van a votar en Francia Frente Nacional, que votan en Alemania o que votan a Vox, ¿no?, que no son fascistas, que también son buenas personas, despistadas, conciencia, ¿no? Y creo que es ahí ver las causas, ¿no?, de por qué votan. Yo creo que es ese trabajo pendiente que hemos un poco dimitido, ¿no?, de discurso ideológico, ¿no?, de formación política, educativa. ¿No? Creo que este es el gran reto. Y a mí lo que, sobre todo, me preocupa, ¿no? El libro salió de una pregunta. El libro surgió el mismo día del atentado. Yo estaba en la terraza de mi casa mirando al mar, ¿no?, cerca del mar, ¿no? Alejandro lo sabe, de miros del mar, mirando al mar, y entonces, claro, te empiezan a decir WhatsApp, se va a echar esto, no sé qué, al día siguiente te vas enterando, esos jóvenes, se publica una carta viral que recordaréis de una educadora social, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que unos jóvenes integrados como Cristina, cómo puede ser que en el colegio los conocíamos, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser que no respondía al esquema habitual, os acordáis, ¿no?, de París, Holanda, de los Bandier, no eran marginados, etc., ¿no? Y entonces, además, y en Ripoll, una ciudad tranquila, modélica en segregación escolar, no se han registrado conflictos, ¿no?, donde nunca pasa nada. Y en esos lugares donde nunca pasa nada, quizá subterráneamente pasan muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que son los niveles de análisis, ¿no?, en la superficie, lo que aflora, y lo que va por debajo, ¿no?, lo subterráneo, lo oculto, ¿no?, lo profundo, ¿no?, en lo profundo, ¿no? Y la pregunta es, claro, ¿estos jóvenes estaban realmente integrados o estaban asimilados? La distinción clásica, pero necesaria hacerse, en ese caso como metáfora, ¿no? ¿Hasta qué punto estaban incluidos cuando no se sentían de un lugar ni de otro, ¿no? Es la doble dualidad de la no pertenencia. Catalanes en Marruecos, ¿no?, y aquí, musulmanes en Cataluña, extranjeros, ¿no?, además de segunda categoría. Y creo que ahí un poco va al hilo de lo que comentaba yo del tema de los vínculos, ¿no? Es decir, los vínculos y las relaciones son mucho más débiles, ¿no?, como para llegar a hacer una vinculación, una integración real, inclusión, etc. Yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando se hizo un encuentro con agentes educativos y sociales en Ripoll, ¿no?, una dinámica, y se les preguntó qué es lo que a esas personas les puede afectar más, ¿no? Lo que salió destacado es que esas personas se sienten juzgadas. Esas personas se sienten juzgadas, ¿no? Y es ese tema. Yo creo que la aceptación, todo el mundo habla de aceptación de la diversidad, pero la tendencia general es más bien la expulsión del otro, la asimilación a la uniformidad, a lo igual, pensamiento único, ¿no? Eso lo explica muy bien ese pensador coreano muy interesante, de Byung-Chul Han, ¿no?, en la expulsión de lo distinto, ¿no? Él dice textualmente, la interconexión digital total
y la comunicación total no facilitan el encuentro con otros. Más bien sirven para encontrar personas iguales y que piensan igual, haciéndonos pasar de largo ante los desconocidos y quienes son distintos, y se encargan de que nuestro horizonte se vuelva cada vez más estrecha. Yo creo que esto si hacemos, y hay muchos analistas, ¿no?, de redes sociales, ¿no?, los big data, todo eso, que creo que corroboran esa tesis, ¿no?, de cómo las redes, ¿no?, conformamos, ¿no?, colectivos, procesos iguales y vamos excluyendo, ¿no? Creo que es un tema de reflexión importante, ¿no? Y ahí un poco como conclusión de lo de Ripoll, lo que hacen falta son análisis, y en todo conflicto, análisis multicausales, holísticos, sistémicos, ¿no?, donde la mirada del psicólogo, del sociólogo, del maestro educador social, ¿no?, se vayan cruzando, ¿no? Solo con muchas miradas, y creo que es esta la gran aportación hoy que puede hacer la educación, ¿no? Salir de la educación también, ¿no?, ensanchar la mirada, ¿no? Hay una cuestión que no tengo tiempo ahora, pero que he ido investigando a partir del libro y comentarios, que me interesa mucho investigar, son los miedos personales y sociales. Estamos en la sociedad del miedo, ¿no? Miedo generado por cosas que os he explicado muy bien, ¿no? Inseguridades, desigualdades, derechos, situación de la mujer, ¿no?, el contrato temporal, etcétera, 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 ¿no? Y aquí, y en todo caso, sí que quiero significar un miedo, nosotros vivimos un miedo, que es el 1 de octubre, ¿no? Es decir, nosotros hemos vivido muchos miedos, ¿no? Claro, yo ese libro también lo he escrito con miedo, ¿no? Lo he escrito con miedo, con mucha tensión, con un estado de ánimo muy variable, porque un día te levantabas animado, activado, otros días te levantabas deprimido, otros días te levantabas y no sabes dónde ibas, ¿no?, políticamente, ¿no? Yo creo que me acordaba ahora de un libro que el título creo que es muy llamativo en esos momentos, de Fontana, ¿no?, que se llama El futuro es un lugar extraño, ¿no? Entonces, yo creo, y muchas veces lo pienso, ¿no?, el futuro, ¿no?, cuando te preguntan, Jaume, ¿dónde vamos? ¿Dónde va Cataluña? Bueno, ¿dónde va? No vamos a hablar de eso, pero esa idea, ¿no?, como metáfora del lugar extraño, no solo en el caso de Cataluña, sino en general, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, ese lugar extraño que se califica de muchas maneras, pero claro. Y entonces ese miedo del 1 de octubre, en fin, no lo voy a mencionar, pero sí que me interesa mencionar el miedo que se instaló en el profesorado a hablar de esos temas, hablar del 1 de octubre, hablar de esos temas, ¿no? Vosotros sabéis que muchos profesores en 3 lugares distintos fueron acusados de incitación al odio para comentar, digamos, o para hacer alguna acción que podía ser una concentración en el patio, abrir un debate, etcétera, ¿no? Respetuoso, yo no sé, ni nadie podrá afirmar si algún docente, en algún caso, se extramitió en un comentario, no falta de respeto, evidentemente, yo no lo puedo decir, creo que nadie lo podrá decir. Pero lo curioso es que yo creo que esta es una de las debilidades hoy de la democracia, es que también en ese caso se judicializó, ¿no?, y se abandonó el diálogo político como ha ocurrido con el Congreso. Y esa es la debilidad democrática. Hubo un conflicto, posiblemente, era un momento de mucha tensión, pero lo normal, como ha ocurrido con muchos conflictos escolares, dirección de centro, consejo escolar, inspección, etcétera, etcétera. Por esta vía no hubo ninguna intervención, fue directamente al juzgado, ¿no? Y a partir de ahí se instaló un miedo terrible en los profesores, ¿no? Profesores que les tocaba hablar de las instituciones, de la Generalitat, etcétera. La director, igual dijo, no habléis de ese tema. Profesores que estaban tratando el tema de la guerra, más con materiales, en los centros de recursos habituales, dejar esto para más adelante, ¿no? Y en un programa que de televisión catalana, ¿no?, después del programa, son tweets, no leo 2 o 3 tweets, ¿no?, uno dice textualmente, yo tuve problemas en el octubre tuve problemas para permitir a mis alumnos hablar y debatir sobre lo que pasó aquel día. La dirección del centro me dio la espalda. De un claustro de 30 y pico, 30 y más, ¿no?, solo recibí el apoyo de 3 personas, etc.
Otro dice, hablo de literatura moderna sufriendo. Contextualizo el Renacimiento sufriendo. Explico la literatura de posguerra sufriendo mucho. Me he autocensurado sin querer hacerlo y aún me siento observada y analizada hasta el último detalle. Me hace daño, mucha rabia. Bien, podemos continuar, pero lo que quiero poner de relieve es la autocensura. Es decir, censura, autocensura. Hoy está instalada la autocensura, digamos. Y creo que esto es otra debilidad democrática. Evidentemente que entonces a mí me preocupa cómo gestionamos el miedo, evidentemente, a partir de la práctica de la libertad, ¿no? A partir de establecer vínculos más fuertes, a través de ensayar la mirada, de hablarnos, la convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no voy a insistir, porque creo que se ha explicado muy bien, ¿no? el porqué de la neutralidad, el adoctrinamiento, que con muchas páginas, ¿no? Pero sí esa idea de la política en mayúscula, ¿no? Yo creo que este ha sido el eje, ¿no? La intención, ¿no? Del libro, la política en mayúscula, porque esa idea de pensamiento crítico, ética, transparencia, ¿no? Apostar por la ciudadanía democrática, la libertad sin restricciones, ¿no? Solidaridad, justicia social, etc. No voy a insistir en ello, porque además tenemos poco tiempo, ¿no? Sí que hay otro tema, un par de temas para terminar que voy a comentar, 2 o 3. Hay una pregunta que yo la hago, claro, con bastantes maestros y maestras, ¿no? Oye, ¿y vosotros qué hablasteis en vuestra clase de esos temas, ¿no? Pues el referéndum, el 1 de octubre, ¿no? Y alguna gente, hombre, esto, una autocensura, y otra gente te preguntaba, Jaume, es que a los niños esto no les interesa, estos temas políticos no les interesan. Es un comentario muy habitual, hay de todo, ¿no? Pero también este comentario está muy extendido, ¿no? Hay que proteger a la infancia. Entonces, la pregunta, fijaros bien, no, es que es un tema recurrente que ya en todas las revoluciones, guerras, etc., se plantea lo mismo. Es decir, proteger a la infancia es aislarla de la realidad, o es explicarles, evidentemente, ¿no? De una manera comprensiva, según la edad y el proceso de maduración, explicarles cuál es la verdad. ¿Se puede vivir de espaldas? Entonces, realmente, en ese caso, un tema como estos, que estaba en boca, ¿no? Porque, bueno, ya sé, es que hubo gente apaleada, que eran padres, abuelas, etcétera, ¿no? Y es un tema que estaba en las redes sociales, en televisión, se hablaba en el patio de escuela, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede obviarlo? Pero es un tema interesante, hasta qué punto protegemos o desprotegemos a la infancia en estos casos, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, he leído unas cuantas cosas, hay bastante literatura sobre cómo el juego simbólico de a partir de los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? Como chavales pequeños, ¿no? de infantil, ¿no? Jugaban a construcciones, ¿no? Tenían rascacielos y con los aviones nos tumbaban, ¿no? Y ahora una anécdota que cuento, ¿no? Una madre, una amiga, su hijo de primero, de primaria, ¿no? En su escuela tiene un bosquecillo, un bosque, ¿no? Y cada grupo hace sus cabañas, ¿no? Sus cabañas con troncos, con ramas, con hierbas, hacen sus cabañas, ¿no? Y me dice, oye, tú, Pau, ¿no? Oye, ¿cómo va la cabaña? Dice, muy bien. ¿Y qué hacéis en la cabaña? La cabaña es un parlamento. ¿Y qué hacéis en el parlamento? Tomamos decisiones, ¿no? Chavales de primero, ¿no? Y luego, al cabo de 2 días o 3, le pregunto, bueno, ¿y ahora la cabaña qué? Dice, ahora la cabaña es una prisión, es una cárcel, ¿no? Y al cabo de 3 días, dice, no, ahora la cárcel ya no, la hemos dejado, hemos cerrado, etc. Quiere decir que chavales viven, ¿no? Cómo viven y cómo eso se puede gestionar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra el móvil, ¿no? Las redes sociales, ¿no? En el sentido de cómo nosotros conectamos, ¿no? Y sobre todo yo creo que a mí una cuestión que yo ahora releí un libro creo que hay que ir también a la memoria histórica, ¿no? La memoria, ¿no? Cuando hablaba de esto, de la indiferencia,
a mí un libro que me causó mucho impacto fue el libro de La gallina ciega de Max Out, ¿no? Que debes conocer muy bien, bueno, debes conocer todos, ¿no? Hay unos pasajes, ¿no? Y entonces una de las cosas que él lo construyó, creo que es el año 69, que le dan un permiso de un par de meses para hacer un libro y habla con la gente, ¿no? Y entonces él lo que le sorprende mucho, ¿no? Dice, bueno, es que la gente no tiene ninguna memoria, ¿no? Incluso, y no necesita la libertad. ¿No? Es decir, no se ve como una necesidad, ¿no? Entonces yo creo que es decir, la necesidad de la libertad de pensamiento, la necesidad de, sobre todo, no qué pensar, esa es la distinción, sino cómo pensar. El gran reto es cómo educamos en el pensamiento, a partir del diálogo. El diálogo como una ágora democrática donde se plantean evidentemente distintos posicionamientos, donde se aprende como decía Hannah Arendt, ¿no? Decía muy bien, dice, cuanto más puntos de vista tengamos presentes cuando estemos valorando un asunto determinado y cuanto más podamos imaginar cómo sentiría, pensaría si estuviera en el lugar de los otros, más fuerte será mi capacidad de pensamiento representativo y más válidas serán mis conclusiones, etc. Yo creo que el pensamiento crítico hay que equilibrar razones y sentimientos. Yo creo que también a veces hay una deriva excesivamente emocional y pasional que hay que ponerla, acompañarla de argumentos. No creo que, evidentemente, si no hay emoción, no hay acceso al conocimiento, pero creo que es básico cómo aprenden a argumentar. Yo creo que, por ejemplo, en muchas aulas, lo observas, ¿no? Los alumnos participan, pero yo creo que la participación debe tener una calidad en el sentido de por qué dices lo que dices, en qué te basas, digamos, como decías tú, los datos, qué argumentos, qué experiencias, dónde lo has oído, qué has leído. La cuestión no es dialogar para ver quién gana, competir desde el punto de vista de quién gana, sino cómo tú enriqueces tu propia mirada. ¿Cómo la enriqueces? Y cómo eres capaz de entender por qué otra persona opina lo contrario, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Yo creo que es a partir del diálogo. Pienso que la educación, sobre todo, es un espacio de conversación permanente, ¿no? Y, por tanto, como decía muy bien una escena que yo aquí reproduzco, ¿no? de lugares comunes, de Aristarain, ¿no? Que Federico Lupi, en determinado, dice una cosa muy bonita, ¿no? Dice, me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar. Es dar información, pero también enseñando el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Por tanto, y voy terminando, yo creo que, y además la gran diferencia entre una escuela convencional, represiva, tradicional, ¿no? y una escuela renovadora y transformadora es que la primera solo prepara para las respuestas y a menudo para una respuesta única. Mientras que la segunda, el modelo transformador, prepara para diversas respuestas y sobre todo para hacerse preguntas, porque la pregunta es la gran puerta de acceso al conocimiento. Y por tanto la información, pensamiento crítico, es sobre todo separar el grano de la paja, es separar la información de la propaganda. La información es necesaria pero no suficiente, hay que darle contexto, establecer relaciones y darle sentido. Esto es conocimiento, ¿no? Y permitirme que termine con una cita a modo de homenaje de una persona gran luchadora, persona lúcida, que mataron hace 100 años, que es Rosa Luxemburgo, ¿no? Que dice textualmente, creo que va muy al hilo, ¿no? Dice, para que vivamos en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y añado, y esto hay que hacerlo poniendo los pies en la realidad, pero los ojos mirando hacia la utopía. Muchas gracias.
tiempo, 20 minutos aproximadamente, para que utilicéis el turno de intervenciones, preguntas más que o aclaraciones, opiniones, como estiméis oportuno, porque bueno, es tan denso el asunto que nos ha planteado Jaume que quedará para mucho, pero tenemos el tiempo limitado. Así que os voy a pedir que los que queráis intervenir levantéis la mano para ver si hay muchas peticiones y se equilibren los tiempos, porque si no al final el primero hablará mucho y el último no tendrá tiempo y no le podré dar la palabra. Así que por favor los que tengan la pretensión de intervenir, pues levantáis la mano, miramos si hay muchas peticiones para que se equilibren los tiempos. A ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, si hay 4 vamos bien. 5. Venga, lo cerramos con el 6 que soy yo. Y así y tú el último, para si no llegas. Que no. Muy bien. El último, como siempre, es el autor, que para eso está en su casa y ha currado. Pues venga, pues empezamos con el 1. Si puede ser... ¿Quién tiene el micro? Es que íbamos a empezar de aquí para allá, si no te importa. Le ha pedido él el primero. Sí, pero, vale. Bueno, buenas tardes. No, quería hacer una intervención breve. Recordando lo que se ha dicho en la primera intervención de que nos meten el neoliberalismo en vena. Y yo, por la modesta experiencia que tengo de haber trabajado con niños muy pequeños, me he dado cuenta que lo meten en vena desde el principio. Quiero decir, no desde entre 0 y 5 años ya no lo han metido en vena. Porque no solo a través de la escuela, que sin darse cuenta o dándose, no sé, o por falta de conciencia, sirve a imponer los valores que existen en la sociedad actualmente, ¿no? Los transmite en los niños pequeños, la noción del bien, de lo que es bien, lo que es mal, a través también de lo que ven en la publicidad, que eso les machaca mucho. Todo eso interviene. ¿Qué podemos hacer contra? Pues yo he pensado y he practicado que desde la pequeña infancia hay que enseñar a los niños, eso lo que decía el autor del libro, que hay que enseñarles a debatir, a hablar, desde muy pequeño. Yo lo he hecho con niños de 3 años. Los niños de 3 años son perfectamente capaces de tener un debatillo a su nivel, claro, con su nivel, digamos, mental, que no es el de que no les permite hacer muchas abstracciones, pero tienen ya su forma, son capaces de hablar, de intercambiar entre ellos. Se les puede enseñar ya a argumentar un poco, a decirles, bueno, pero eso que dices, ¿por qué lo dice? Intenta explicarlo bien, a respetar la palabra del otro. También yo creo que es necesario no solo aprender a leer, se aprende a leer en la escuela, pero yo creo que desde hace mucho ya se debería haber aprendido, se debe aprender a leer nuestro mundo de imágenes, porque si no, la persona que ve una publicidad, si es incapaz de descifrarla, es decir, de comprender y de interpretar qué me quieren contar, qué me están contando con esa imagen, qué mensaje me mandan, eso también se tiene que enseñar, es como aprender a leer, es otra forma de lectura. Y eso debería, yo creo, la escuela tiene que preocuparse, porque en la familia, pues la familia hace lo que puede, y de mi punto de vista, la familia... Yo personalmente me grispa un poquito cuando oigo decir los padres tienen derecho a elegir la educación o la escuela de sus hijos. ¿Qué va? Tienen derecho a educar en su casa, pero sus hijos son personas ya distintas de ellos y a lo mejor habrá... Bueno, no quiero alargarme. La idea yo creo que lo que quería decir ha pasado, ¿no? Gracias. A leer el mundo, no las letras. Contestamos al final. Sí, al final. Hacemos una ronda. Bueno. Da igual. Venga, no, Jesús, tienes razón, hombre. Es que Heike la ha pedido al final y por seguir un poquito de... En 1960, un joven llegaba a Bélgica con sus padres, tenía 13 años y era yo, ¿no? Entonces, la primera vez que fui al Ateneo de Lieja, el profesor, primero me pidieron, ¿qué quería usted? ¿Religión o moral laica? Escogí moral laica. El profesor se llamaba Eberstein, ¿no? Y recuerdo que ya desde la primera clase me pidió que hiciera una disertación pública delante de la clase
sobre el siglo de oro español. Y luego me pidió algo mucho más comprometido, de alguna manera, que era una disertación sobre la guerra de España, seguida de un debate de los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Ebersheim era un gran partidario de la integración intercultural y un enemigo de la asimilación e incluso del concepto multicultural separador de culturas, ¿no? Luego, más tarde, en 1974, por un concurso de circunstancias, tuve la suerte de representar a mi organización política juvenil en Perpiñán, en una reunión del movimiento pedagógico Rosa Sensat. Era una reunión todavía clandestina, aunque ya en las condiciones que no eran las de los años 50 y 60, sino en 1974, ¿no? Un poco más laxas por parte de la dictadura, ¿no? Que aún no había muerto el dictador. Y quedé impresionado y veo aquí, en el libro que nos acabáis de presentar y en las intervenciones que habéis planteado, el mismo espíritu de sacar la educación de los muros y de las paredes de la escuela, mirando y proyectando hacia la sociedad, ¿no? Y no hablaban solo de la participación de los maestros en la lucha por la democracia, etcétera, no solamente, aunque era un punto esencial, sino que hablaban de problemas sociales, de los barrios, de la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Bueno, y voy a la pregunta. La pregunta es el tema de las mareas verdes que han inundado España y nuestras ciudades, etcétera, fueron extraordinarias, ¿no? Extraordinarias. El espíritu, y lógico también, era de defensa de la escuela pública, de sus recursos, en contra de los recortes, etcétera. Es decir, bastante pragmática y necesaria la movilización, ¿no? Pero se echa en falta, quizás, volver de nuevo a ese espíritu de los movimientos pedagógicos que lleven a una reflexión, a un debate, a una participación de los propios educadores, etcétera, en la línea que aquí todos y todas habéis planteado, ¿no? ¿Cómo resolver esa ecuación, ¿no? Bueno, no es fácil. Estaba allí al lado. Al lado. ¿Dónde está? Miguel Ángel, me parece que había pedido Sí. la palabra. Algunas veces se dice de un profesor, pero es que se te nota demasiado, como piensas, como tal. Y se dice eso en un tono negativo, como que no se debería notar. No creas. Yo, cuando se ha dicho eso de un profesor, nunca lo he entendido como negativo, sino todo muy al contrario. Debe notarse cómo piensa, porque tiene la responsabilidad de ser modelo o referente de alumnos que le encargan, pero no para que le sigan, sino hasta incluso para que le puedan no seguir, contravenir y tal. Siempre y cuando hay unos límites, que es el respeto hemos dicho, los derechos humanos como norma y tal, y que le puedan seguir sin ningún miedo, para educarles en eso, en la diferencia, que se note cómo piensa un docente ante sus alumnos. No es ninguna cuestión negativa, porque no se está poniendo para que le sigan. Lo que pasa es que no puede eludirse. Y luego de miedos, que se han hablado aquí, en algunas cosas que se han dicho estoy muy de acuerdo y en otras me dan miedo. Me da miedo que se tenga miedo al 1 de octubre y no se tenga miedo al 6 de septiembre. No habrá un catalán con 8 apellidos catalanes que quiera más a Cataluña que yo, que he nacido en Madrid. El día 6 de septiembre estaba fuera, estaba en Grecia, me dio pena de Cataluña y me dio pena de España. Si en Cataluña hubiera gente que sintiese los deseos de un madrileño que quiera Cataluña, me encontraría encantadísimo. Nada más. 4, estaba allí, no sé su nombre, pero lo ha pedido alguien por allí. Bueno, muchas gracias. Me está pareciendo muy interesante el encuentro
y voy a ver si lanzo alguna cuestión. Con respecto a la ternura, yo sé que ya yo no lo ha podido desarrollar, pero quiero entender, yo por lo menos en este sentido he trabajado y me parece fundamental, en el sentido del pedagogo Luis Guerra, tiene una frase muy bonita que dice: los niños aprenden de los profesores que les quieren. Yo creo que verdaderamente en la medida en que la educación es también afectividad y eso se vive desde preescolar y se continúa durante todo el aprendizaje, es cuando de verdad hay una maduración moral, porque verdaderamente podemos lanzar muchas consignas, pero los niños sobre todo, e incluso los adolescentes, lo que ven es el ejemplo. Y cuando se sienten queridos, cuando sienten que son importantes para los profesores que les atienden, es cuando verdaderamente ellos abren más los ojos y abren más los oídos y se ponen más en disposición también de cambiar sus disposiciones, que muchas veces tienen que ver con cuestiones que han escuchado en su casa, que a mí también me asusta esto de que los padres son los que educan. Claro, eso depende de en qué familia nazcas, te puede salir muy bien o fatal. Entonces, sinceramente creo que hay que reivindicar la ternura y el afecto en ese sentido. Y con respecto a los miedos, voy también un poco en la línea del anterior compañero que ha hablado. Y de verdad creo en la línea de lo de Hannah Arendt. Hay que hablar de lo complejo que es, de los matices que hay. Y yo veo autocensura en los catalanes y también en el profesorado catalán que conozco, pero sobre todo en los catalanes, y lo he vivido este verano muy intensamente, en las dos direcciones. Incluso más en la dirección de aquellos que no son independentistas. No se atreven a decirlo en grupos donde hay independentistas. Y ahí es donde yo creo que hay que trabajar, ver la complejidad del problema. Aquí el problema es que hay mucha emoción. Las identidades son muy emocionales y estoy en la línea de Jaume, es que hay que trabajar más todo lo que son datos y las distintas dudas y perspectivas. Nada más, solamente eso. Gracias. Muchas gracias. 5 aquí y ya vamos a ir. Sí. Bueno, yo quería daros las gracias y para aportar una pequeña reflexión quería leer un testimonio de un joven gallego que está representado en el libro, en el capítulo sobre medio ambiente, y que me ha gustado mucho este testimonio. No sé cómo lo encontró en Twitter porque... Y dice... ¿Perdón? Del examen de matemáticas. Sí, es un chico que comenta, bueno, que habla en el momento de los incendios en Galicia, creo que fue en 2017, y comenta, le escribe una carta a su profesor para explicarle que no va a ir al examen de matemáticas que el profesor ha mantenido al día siguiente. Y le cuenta que, bueno, pues que ha sentido mucha emoción y mucha frustración y mucha impotencia por todo lo que está pasando, y dice: quizá me tendrás manía después de esto, tal vez ni siquiera leerás este texto, pero hoy me preocupa más mi tierra y mi gente que un examen de matemáticas. Antes que estudiante, soy persona. Y dice Jaume después, bueno, un saludo, Paulo, se despide, y dice Jaume después: fue el único estudiante que se opuso a hacer la prueba. Me pregunto por qué fue el único estudiante que se opuso a hacer la prueba, y la respuesta que me viene es obviamente el miedo quizá a que incluso te acusen a no tener sentido del esfuerzo, como dice el presidente francés de sus ciudadanos, que no tienen sentido del esfuerzo, y por qué efectivamente la respuesta es que solamente un estudiante haya podido hacer esto porque los demás tienen miedo, y que este estudiante esté diciendo que se siente persona antes que estudiante ese día. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que el resto de los estudiantes tienen miedo de ser personas. Entonces, si yo hiciera una pequeña crítica al modelo educativo que parece que se está planteando en este libro, es que es un modelo educativo que no, de alguna manera, que no pone en crítica a la ilustración en el sentido de conocimiento discursivo. Se habla mucho de hablar, de enseñar a las personas a pensar, pero yo me pregunto que si realmente no hay una persona ahí, porque lo que hay es un estudiante, ¿vale?,
un estudiante que cuando se plantea ser persona no puede hacerlo porque tiene miedo. Si lo que hay es un estudiante y no hay una persona, ¿quién va a pensar? Y también se habla en el libro del tema de la utopía, que me parece muy interesante, y quería aportar la visión esta de Zizek, que seguramente, bueno, que es un filósofo muy mediático, pero que seguramente habréis visto, pero que sobre la utopía es de las cosas así un poco más novedosas que se han dicho últimamente, y es que la utopía no es ya ni siquiera, como decían otros, ¿no?, un horizonte para caminar, sino que es una necesidad imperiosa, urgente en el estado en el que nos encontramos, ¿no? En la situación en la que estamos, la utopía es hacer lo imposible, porque es lo único que se puede hacer, y realmente es lo que está expresando también este chico. Lo imposible es ser persona, y lo único que yo puedo hacer hoy en esta situación, en mi tierra, en Galicia, con mi tierra quemada, con mis compatriotas, es hacer lo imposible, que es ser persona. Bueno, quería aportar esta reflexión porque creo que podría complementar esta herencia ilustrada que tenemos en el mundo educativo, que no acabamos de hacernos la crítica. Pues muchas gracias. El 6 me parece que era yo, pero andamos mal de tiempo. Yo voy a rogar que hagamos el turno breve de intervenciones, porque Jaume se tiene que ir a coger el tren. Y hay que cerrar y vender libros. Y hay que cerrar y estas cosas, y en fin, no quisiera abusar. Un solo elemento que sí que han salido de las intervenciones querría apuntar, porque yo creo que no se ha citado ni una sola vez que cuando hablamos de la infancia estamos hablando del niño, la niña, que es sujeto de derechos. Y como sujeto de derechos es curioso, pero en la formación de la mayoría de los docentes no se les ha explicado qué quiere decir y qué derechos estamos hablando que tienen, porque no es solamente un criterio de participación formal, es que el respeto en la educación, cuando se pone en primer plano los derechos de la infancia, significa que tú tienes que conocer sus necesidades y significa que tienes que darle prioridad a ese tratamiento sobre cualquier otro aspecto. Es un elemento de reflexión que muchas veces se nos olvida. Por eso derivamos, en general, y me incluyo porque lo he practicado desgraciadamente, hacia la transmisión de conocimientos, porque eso es lo que está establecido y lo que te da seguridad, te quita miedos e incluso te promociona profesionalmente. Y claro, estamos hablando de otro tema, estamos hablando de la educación y del compromiso de crear una forma de vida que tiene los valores de comportamiento distintos de los que hemos recibido. Y ahí es donde yo reivindicaba la memoria como el elemento que permite explicar que ellos vienen, nosotros venimos de un sitio del que para poder transformarlo tenemos que conocerlo. Y para esa transformación requiere saber de dónde vienes. Y solo conociendo de dónde vienes estás en condiciones de evitar los errores del pasado y proyectar un horizonte de futuro posible. Y yo creo que en ese marco quizá Jaume establece su reflexión y yo así la entiendo. He de decir, y concluyo, que en esta casa, como sabéis, llevamos como asociación más de 10 años que hacemos este puente cultural que hacemos con Cataluña, y lo hacemos desde la convicción de que más allá de los modelos políticos que las sociedades quieran construir para mantener su relación, hay un elemento de respeto sobre las culturas que es el primer puente para encontrar una solución pacífica a los conflictos. Y esa cultura de conocerse para poder abordar las pretensiones de cada cual, por desgracia en los últimos tiempos, ha sido boicoteada. Y os diré un dato. En Madrid, la manera de conectar con la cultura catalana o con la cultura gallega o con la vasca o con la andaluza, me da igual, no se ha venido practicando desde hace más de 20 años y se resiente enormemente la ausencia de contacto, de conocimiento directo y de las reflexiones que se hacen en otras partes de nuestro país. Y yo creo que en el fondo también ahí hay un elemento gravísimo. Es incomprensible que el Parlamento Europeo, con 27 naciones,
se pueda utilizar la lengua materna y es incomprensible que el Parlamento español no acepte las lenguas del país en el que se está gobernando. Es inconcebible y es solamente un ejemplo de lo que tú has señalado de las incomprensiones que se producen. Por lo tanto, claro que tenemos mucho que hacer, por eso tenemos que reflexionar y ponernos a la tarea cuanto antes. Perdonad que me haya extendido, pero tenéis la palabra para contestar, intervenir, reflexionar sobre lo que queráis. Una cosa rápida, yo termino. Como antes. Reivindicar la Asamblea, como decía Freinet, y como explicaba el compañero, a todos los niveles. Quizá una de las asambleas más bonitas que he tenido yo fue una vez en un instituto que estaba interino y entraba una cruz gamada en la pizarra, pusimos la frase de una época en la que se fabricaba jabón para asegurar la limpieza de la raza superior. Esa frase de Kessler, y a partir de ahí hicimos un debate precioso. 2. De acuerdo con que no solo hay que reivindicar a nivel general, hay que implicarse en lo concreto, en renovación pedagógica, en pedagogías activas, en los centros de trabajo. Me parece que esa dualidad es clave y si no, no funciona. Y luego, en la escuela debe servir para mejorar la sociedad, pero ahora la sociedad y sus instituciones tienen que ayudar a mejorar la escuela pública, con más recursos, la escuela pública con una ley adecuada, la escuela pública con una financiación como es debido, porque hay una ofensiva brutal para imponer ese modelo neoliberal, de sujeto neoliberal, y construir el consentimiento desmantelando la escuela pública. Y ojo al tema Andalucía. Tres así titulares rápidos. Uno, me he quedado y me ha parecido, vamos, me ha resonado bastante lo del tema, cuando planteabas tú lo del tema de esa parte, digamos, de la educación y del profesorado, que dice, no, estos temas a los niños no les interesa, ¿no? Es decir, cuando se aísla a las personas y de alguna manera se pretende defenderles de la realidad. Y digo que me ha resonado porque es que eso luego pasa después en la política pequeña que decías tú, y en los medios de comunicación, es decir, que a amplios sectores de la sociedad se les aísla de la realidad y se sustraen debates porque o dan miedo o no interesan o lo que fuera, y lo que se hace es esa perversa infantilización, digamos, también del conjunto de la sociedad, y así se van colando una cosa detrás de otra y se provoca esa dinámica de expulsión y de injusticia a la que nos hemos referido de una u otra forma todos y todas, ¿no? Un segundo elemento, a ver, con respecto al 1 y al referéndum, yo voy a plantear una cosa, o sea, yo creo que ahora mismo la educación también tiene la labor de educar a las personas para que sean capaces de transgredir y desobedecer. Porque lo que estamos viviendo es también la imposición de una serie de leyes que serán legales pero no son legítimas, no lo son. Y desde mi punto de vista, el 1O ha sido el ejercicio de desobediencia civil pacífica más impresionante y más hermoso que yo he conocido en mi vida. Y creo que hay también elementos y aprendizajes que hacer de todo ese proceso, al margen luego del tema del proceso, al margen de lo que fuera. A mí me parece que asambleas de personas dispuestas a defenderlo pacíficamente, lo que consideraban que era un derecho, es una clave central, y la desobediencia civil a mí me parece que es también un aprendizaje necesario en el momento que estamos viviendo, ¿no? Y a ver, que tenía una última cosa, pero se me ha olvidado, entonces me la salto. ¡Hala! Como se ha planteado, quizás yo he dicho la que me ha chirriado alguna cosa. Pues es que a mí me produce contradicción la sociedad en la que tenemos, y se me producen por las dudas que tenemos todos y tal. Y nunca sé dónde está el límite de lo que podemos prohibir y lo que no podemos prohibir. Pero cuando nos dotamos de unas normas en una sociedad democrática, no en una sociedad dictatorial, porque toda la vida nos hemos pasado desobedeciendo leyes, es más, intentando quitarlas abajo, tirarlas de mala manera, todas las cosas. Pero en otros momentos nos hemos dotado también de leyes y nos hemos dotado de actitudes. ¿Quién decide el momento de la ilegitimidad en una sociedad democrática? Pues a mí me preocupa, porque me preocupa que unos digan si la cuestión de reforma de las cosas es la Constitución, la hemos dado la forma de hacerlo, claro que es legítimo cambiar las leyes, cambiar las que no nos gustan, cambiar. Entonces, ¿cómo la hacemos? ¿La hacemos cada uno por nuestra cuenta? A mí esta no me gusta, la corto. ¿O nos sometemos a las normas que hemos hecho en la sociedad? Pues yo algo me chirría ahí, que no quiero ni pensar que las normas las da el PP ni que las da el otro, sino que nos las damos en la sociedad, nos las dimos pues, con un texto que habrá que cambiarlo. El problema es en la forma que se utiliza para cambiarlo. Quizá nos sorprenda, y yo tengo esa contradicción.
no me gusta que otros puedan decidir, elegir su cambio sin lo que todos estamos viendo. Y no porque sean desobedientes, sino porque en el fondo no son las personas que nos pueden calificar a los demás en un sentido. A mí eso me plantea contradicciones y por eso, porque él lo dice en un momento determinado en el libro y como estaba tan apasionada leyendo todo lo de la cultura con mayúscula, me parece que de repente me bajaron a la minúscula, aunque sea de un tema tan importante como ha sido el proceso de Cataluña. Pero que eso necesita opiniones y no sé cómo se logra el encuentro democrático. Bueno, sí, desgraciadamente se logra por mayorías y las mayorías son difíciles de conseguir, pero el problema es que hay que convencer, no que vencer. Esa es la idea que yo tengo. Y también con los razonamientos, porque yo así adoro y admiro la movilización de la sociedad catalana. Ya la que hicimos, la estamos haciendo las mujeres ahora muchísimo, que los tenemos a todos paralizados. Del 8 de marzo todavía no se han aclarado. Les han cogido con el pie cambiado a todo el mundo. Pero lo estamos haciendo y me parece que esa movilización es democrática y estupenda. El problema es dónde paramos el valor de la democracia, que a mí me produce contradicciones. Por eso le he dicho que me chirriaba un poco, porque estaba emocionada en toda la parte de la gran política. Y esa me pareció que estaba un poquito en la pequeña política. Bien, titulares rápidos. Primero, desde los 3 años se puede formar y se puede pensar. Hay una película documental estupenda, Solo es el principio, francesa, que explica el programa Filosofía para niños, ¿no? Recomendable. Un ejemplo, una lección. Segundo flash. Desde la escuela no vamos a cambiar desde la educación y desde la sociedad, ¿no? Es decir, que creo, porque cada vez hay más educación, formación y socialización fuera de la escuela. Por tanto, esto tenlo en cuenta. Tercer flash, ¿no? Sobre Cataluña. Bueno, eso no sé si es un flash o tendría que ser una explicación de discurso, pero haré un flash, un titular. Un titular. Bueno, evidentemente, bueno, ese es el capítulo que yo sabía que era más controvertido. A mí en Cataluña me ha dicho, hombre, es una lectura, eres demasiado independentista o muy poco independentista. Me han dicho de todo. Y sé que ahora en mi gira por España me dirán de todo también, pero bueno, pero hay que aceptarlo, digamos, ¿no? Yo democráticamente el debate no puedo entrar, pero sí una cosa, dos cositas. Una cosa que me ha sacado la llorera es que como metáfora, la distinción que ya antigua en el mito que hablo yo, ¿no? Entre lo legal, lo justo, lo legal, lo legítimo, etcétera, etcétera, es una larga discusión que la dejo aquí, ¿no? Y la otra es que en la escuela se debe poder hablar de todo. Esa es la libertad de expresión. Y evidentemente luego con argumentos, contrapuestos, etcétera y tal, ¿no? Y luego, para ir terminando, lo que ha dicho Jaime, muy importante, yo también lo hablo, es decir, un derecho de la infancia fundamental es el derecho a la información. El compromiso de gente y el derecho a la información, ¿no? Y a la verdad, evidentemente. Y por tanto ya, y lo decía Heike, las utopías. Efectivamente, hay que pensar en la utopía, ¿no? Pero pensar que la utopía, bueno, a mí me genera muchas contradicciones lo que pasa en Cataluña, en España y en el mundo mundial, ¿no? Yo contradicciones tengo montones, ¿no? Mundo mundial, no. Pero lo que decía la utopía, me parece importante que la utopía no es solo a nivel global macro, sino que es la utopía también en nuestros entornos cotidianos, en los centros de trabajo, en nuestras comunidades, que las podemos transformar, utopía, ¿no? Y para terminar, yo creo que es muy importante en esa coherencia también, ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Gracias. Muy bien.